Energía, una palabra que escuchamos con frecuencia, que usamos de diversas formas y en distintos ámbitos de nuestra vida. Pero, ¿sabés qué es la energía? Comencemos analizando un poco la historia. En base a los sucesos e inventos desarrollados en los últimos siglos, donde el hombre ha aprovechado las distintas fuentes de energía para su desarrollo. En 1752, Benjamin Franklin llevó a cabo su experimento con una cometa, una llave y una tormenta. Esto simplemente demostró que el rayo y las pequeñas chispas eléctricas eran la misma cosa, lo que posteriormente permitió el desarrollo del pararrayos. En el 1800, Alessandro Volta construyó la primera pila voltaica, una batería eléctrica que producía una corriente eléctrica constante. En 1831, Michael Faraday creó el primer dínamo eléctrico o generador eléctrico que resolvió el problema de la generación de corriente eléctrica de forma continua y práctica. En 1879, Thomas Alva Edison creó la primera bombilla eléctrica. A principios del 1900, Nikola Tesla se convirtió en un colaborador importante para el nacimiento de la electricidad comercial por ser considerado el padre de la corriente alterna. En 1941, Konrad Zuse fue el primero en construir una computadora funcional. En 1973, Martin Cooper inventó el primer teléfono móvil celular, el Motorola Dynatac 8000X. En todos los sucesos históricos que mencionamos, el ser humano utilizó como recurso distintas fuentes de energía para poder desarrollar diversos inventos y descubrimientos, finalmente llegando a donde estamos hoy en día. Ahora que conocemos algunas de las creaciones más importantes del hombre a lo largo de la historia, es importante recordar que todas están relacionadas con la energía. En un día cualquiera de nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, estamos en contacto con distintos tipos de energía. Por ejemplo, cuando nos levantamos, nuestros músculos, que funcionan gracias a la energía que nos proveen los alimentos, se activan al escuchar la alarma del celular, que se cargó con la electricidad. La misma electricidad que se utiliza para iluminar, escuchar música, usar la computadora, la televisión, el aire acondicionado, la heladera, entre muchos otros. Mientras nos dirigimos al colegio, pasamos por la plaza y vemos que el viento mueve las hamacas. Ese viento que las empuja también es una fuente de energía. El viento mueve también las plantas y las flores, que crecen gracias a la energía que les aportan los nutrientes del suelo, y principalmente la energía que les provee el sol a través de la fotosíntesis. En la parada, tomamos el colectivo que funciona a gasoil, que es un derivado del petróleo, al igual que la nafta que utilizamos en nuestros automóviles. Podríamos plantear también muchas otras situaciones donde estamos en contacto y nos relacionamos con la energía. Entonces, podemos decir que la energía está presente en todos lados y se manifiesta de distintas formas, haciendo referencia a diversos procesos y situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ese motivo, el término energía tiene más de una definición. A continuación, vamos a conocer cómo se define a la energía desde distintos sectores. Desde una perspectiva científica, podemos encontrar las diversas definiciones. Capacidad de un sistema o un fenómeno para llevar a cabo un trabajo determinado. Y la energía se puede definir como la capacidad de realizar trabajo, de producir movimiento o de generar un cambio. Desde un punto de vista más tecnológico y económico, se puede definir a la energía como un recurso natural primario o derivado que se utiliza para generar diversos servicios como electricidad, gas, agua y que impulsa el desarrollo económico y social. Y desde la perspectiva del sector de la medicina, la energía
es el combustible que el cuerpo humano necesita para vivir y ser productivo. El consumo de la misma se aplica en la nutrición en lo que refiere al consumo de alimentos, que contienen la energía, y la cantidad que el ser humano requiere para vivir. Ahora, analicemos un poco estas definiciones. A simple vista pueden parecernos distintas, pero en realidad están relacionadas entre sí. Se preguntarán, ¿qué tienen en común estas definiciones? En todas las definiciones se realiza un trabajo, una acción, se genera un cambio. Por ejemplo, cuando vamos a una plaza y comenzamos a hamacarnos, las hamacas se encuentran en una posición inicial hasta que comenzamos a movernos. Por ende, esta posición cambia. En este proceso se realizó un cambio, hubo movimiento y estuvieron involucradas diversas formas de energía responsables de este cambio. Cuando nos alimentamos, lo que ingerimos se transforma en nuestro combustible, el cual nos permite que podamos caminar, correr, saltar, gracias a la energía que nos brindan los alimentos. En este proceso también se realiza un cambio. Estos alimentos se van transformando dentro de nuestro organismo y, gracias a la energía que nos brindan, podemos realizar acciones. Las aspas de un molino de viento se mueven gracias a la energía que el movimiento del viento les brinda. Finalmente, luego de recolectar información, plantear ejemplos y analizarlo todo, ¿qué entendemos por energía? Vamos a definir a la energía como la capacidad que tiene un cuerpo, una sustancia o un sistema de generar un cambio, realizando una acción o un trabajo, que genere una transformación en su situación o estado, así como actuando sobre otros. Ahora que sabemos qué es la energía, debemos conocer cómo se comporta. A través de los años, el hombre ha estudiado la energía y así se pudieron definir las leyes que la gobiernan, sus características y las formas en las que se manifiesta. Cuando hablamos de energía, es importante conocer las siguientes propiedades fundamentales. La energía no se crea ni se destruye. Esto quiere decir que la energía del universo es constante. Cuando nosotros utilizamos la energía, esta no desaparece o se destruye, sino que cambiamos de una forma a otra energía. Por ejemplo, cuando queremos planchar la ropa, nuestra plancha se alimenta gracias a la electricidad que tenemos en nuestro hogar, pero la energía que nos permite planchar se encuentra en forma de calor. Entonces, ¿qué sucede con la energía eléctrica si la que otorga la plancha se manifiesta como calor? La energía eléctrica no desaparece y el calor simplemente aparece en la plancha. Lo que sucede es que la energía eléctrica se transforma en calor. Cuando la energía se transforma en otra, algo se pierde. Cuando la energía se transforma en otra forma de energía, no lo hace en su totalidad. Durante la transformación se produce una degradación de la energía. En este fenómeno, cierta cantidad de la misma pasa de formas útiles a otras menos útiles o de una peor calidad. Se dice que hay una parte de esa energía que se pierde. Lo que no se pierde es lo que se conoce como energía útil. Toda conversión de energía implica una pérdida de la energía utilizable. Por ejemplo, en un motor de un auto, luego de conducir, notamos que se encuentra caliente. Esto nos indica que una parte de la energía que utiliza se está disipando o perdiendo en forma de calor, que no es utilizable. La energía se puede transferir. Esto quiere decir que la energía puede transferirse de un cuerpo a otro. Por ejemplo, al patear una pelota, se produce una transferencia de energía en forma de trabajo entre dos cuerpos, el futbolista y la pelota. Otro ejemplo es la energía del sol, que se transfiere al agua del mar en forma de calor, incrementando su temperatura, es decir, calentándola. La energía puede almacenarse. Con esto decimos que la energía puede guardarse o almacenarse para luego ser utilizada. Por ejemplo, la batería del celular, la cual almacena energía. Un resorte es un elemento capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir una deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión
a la cual está sometido. O sea, cuando estiramos el resorte, comenzamos a almacenar energía en el mismo, la cual va a liberarse una vez que lo soltemos. La energía puede transportarse, o sea, puede moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, la energía eléctrica se transporta mediante cables. Otro ejemplo, un pararrayos conduce y transporta la energía mediante su estructura hacia una descarga determinada en la Tierra. Existen diferentes tipos de energía, ya que la misma se manifiesta de diversas formas. A continuación, vamos a estudiar cada tipo de energía y sus características. La energía puede ser energía potencial. La energía potencial es energía almacenada. Es la energía que posee un cuerpo gracias a su posición en el espacio o su composición química. La energía potencial depende de la gravedad. En otras palabras, tiene el potencial de convertirse en energía cinética. La energía cinética es energía en la forma de movimiento, o sea, es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Permite que un objeto pase de estar en reposo o quieto a moverse a una determinada velocidad. Los conceptos de energía potencial y energía cinética no deben confundirse. Observemos la diferencia analizando la siguiente situación. Un clavadista se encuentra a varios metros de altura sobre una plataforma por encima del agua y se prepara para realizar un gran salto. La energía potencial es la que posee el clavadista debido a su altura o posición con respecto al agua, mientras el mismo se encuentra parado en la plataforma. Una vez que el mismo realiza el salto, esta energía potencial se transforma en energía cinética, mientras la persona desciende a una determinada velocidad. Por otro lado, las sustancias químicas que se encuentran en los alimentos, las baterías y el combustible contienen energía potencial. Cuando comes un alimento, tu cuerpo convierte la energía potencial del alimento en energía cinética que puedes usar para moverte y funcionar. Cuando el combustible se quema en el motor de un carro, la energía potencial del combustible se convierte en energía cinética que impulsa el carro. Ahora vamos a conocer de qué forma se manifiesta la energía. Energía mecánica. La energía mecánica de un cuerpo o sistema es la suma de su energía cinética y su energía potencial. La energía mecánica se puede definir como la capacidad de producir un trabajo mecánico que posee un cuerpo debido a causas de origen mecánico, como su posición o su velocidad. La energía mecánica es parte de la vida diaria. Por ejemplo, en las montañas rusas los ingenieros aprovechan la energía potencial de los carros cuando se encuentran en la cima. Y cuando el carro baja por la montaña rusa, esta energía potencial correspondiente a la altura en la que se encontraba el carro se convierte en energía cinética, o sea, el movimiento. La suma entre estas dos energías componen a lo que conocemos como energía mecánica. Energía térmica. Es la energía relativa al calor y una de las formas más usuales. El calor puede tener distintas fuentes, reacciones atómicas, reacciones químicas, por rozamiento o por el metabolismo de algunos seres vivos, como en los mamíferos. Nuestro planeta tiene además una fuente de calor natural en su magma que puede ser utilizada para la generación de energía geotérmica. Energía radiante. La energía radiante es la que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, etc. La característica principal de esta energía es que se puede propagar en el vacío, sin necesidad de soporte material alguno. Energía eléctrica. Es la energía proveniente del flujo de electrones y de los campos eléctricos. Los electrones son partículas atómicas que tienen carga eléctrica y que al moverse en un conductor generan una corriente eléctrica. Los enchufes de nuestros hogares tienen electricidad, la cual es utilizada por los distintos artefactos que enchufamos para funcionar. Energía química. Este tipo de energía se encuentra siempre presente en la materia, ya que se almacena en los enlaces atómicos. La podemos encontrar por ejemplo en la leña o en los combustibles fósiles, que durante la combustión producen reacciones químicas y calor que pueden utilizarse para generar trabajo o movimiento. Energía nuclear. Es la energía que está en el núcleo de los átomos y que se puede liberar a través de los procesos de fusión y fisión. La fusión consiste en juntar dos núcleos atómicos de átomos livianos como el hidrógeno. Al producirse la unión de estos núcleos se libera gran cantidad de energía en forma de calor. La fisión nuclear, por otra parte, consiste en dividir el núcleo de un átomo pesado como el uranio. Al romperse el núcleo también se libera gran cantidad de energía en forma de calor. Debemos saber que no todas las energías mencionadas están al alcance de nuestra mano en su estado natural. Por ejemplo, la energía eléctrica de un rayo que cae en una tormenta no nos sirve para abastecer nuestro consumo. Para lograrlo,
debemos generar electricidad por otros medios, a partir de otras formas de energía. Por este motivo, clasificamos a las fuentes de energías como fuente primaria de energía. Llamamos fuente primaria de energía a toda la energía que se encuentra disponible en la naturaleza y puede ser utilizada por los seres humanos para realizar actividades, para transformarla, almacenarla y transportarla. Estas fuentes son recursos naturales, como el viento que mueve un molino, las radiaciones del sol que permiten a la planta crecer, el agua en movimiento que se utiliza en las represas hidroeléctricas, el carbón, el uranio, el gas natural, el petróleo, la leña y otras, que posibilitan la vida en nuestro planeta. Fuente secundaria de energía. Las fuentes de energía secundaria son el resultado de transformaciones de las fuentes de energía primaria, y no se encuentran en la naturaleza como recursos, sino que son generadas a partir de estos. Algunos ejemplos son la electricidad y los combustibles, que son derivados del petróleo. Ahora que conocemos qué es la energía y cómo se manifiesta en nuestro planeta, es fundamental ser conscientes de la importancia que tiene la energía en nuestra vida y cómo podemos y debemos cuidarla. Se preguntarán, ¿por qué es tan importante la energía? Como pudimos observar en la línea del tiempo, el desarrollo de las sociedades y el consumo de la energía han estado íntimamente ligados a lo largo de la historia. La energía se presenta de diversas formas en nuestra vida cotidiana y es un factor fundamental para su desarrollo, para el crecimiento de la industria, el desarrollo económico y productivo de un país, etc. Pero vamos a profundizar acerca de su utilización en un entorno más cotidiano. Para poder responder a esta pregunta, primero, imagínate alguna situación de tu vida cotidiana en la que no esté presente la energía. Seguro que no se te ocurre ninguna. Esto quiere decir que la energía nos acompaña en nuestro día a día cumpliendo un rol fundamental desde sus diversas formas. Comenzaremos analizando y reflexionando acerca del uso que hacemos de la energía. Desde siempre, el hombre ha utilizado las fuentes de energía a su alcance para su desarrollo. La disponibilidad de energía ha sido siempre esencial para la humanidad. Sin embargo, en la generación, el transporte y el consumo de las energías convencionales, por ejemplo en nuestros hogares, está el origen de los grandes problemas ambientales que sufre nuestro planeta, junto con la escasez de aquellos recursos que se utilizan para brindarnos los servicios que utilizamos. Debido a esto, es importante conocer cómo hacemos uso de la energía, hasta qué punto es una necesidad y cuándo comenzamos a desarrollar una dependencia, la cual nos lleva a un consumo excesivo e irresponsable de la misma. Para esto nos vamos a replantear el uso que tenemos de la energía en nuestro día a día. Pensá en qué actividades realizamos a lo largo de nuestro día que utilicen energía. Te damos algunos ejemplos. Cuando cargamos el celular, miramos la televisión, jugamos a la Play o utilizamos la computadora, estamos utilizando energía, aprovechando la electricidad que llega a nuestros hogares. Cuando lavamos los platos, nos bañamos o utilizamos una manguera, estamos consumiendo energía, habiendo uso del servicio de agua potable que llega a nuestro hogar. Cuando utilizamos el horno para preparar comida, estamos consumiendo el gas que llega a nuestro hogar, o sea, estamos consumiendo energía. Incluso cuando viajamos en algún medio de transporte, por ejemplo en un auto, también estamos haciendo uso y consumo de la energía, ya que estamos consumiendo diversos combustibles. Estas actividades las realizamos cotidianamente, de manera automática muchas veces, sin darle mucha importancia. Pero todas estas actividades utilizan energía. Si se estudia a profundidad, podríamos observar que no se trata de un solo tipo de energía. Para obtener los recursos o servicios con los que contamos en la actualidad, las diversas energías pasan por procesos y transformaciones donde actúan otras energías. Pensemos por un momento para cuántas de estas actividades necesitamos hacer uso de estos servicios. ¿Es realmente necesario hacer uso de estas energías de la manera en que lo hacemos? ¿Qué haríamos si por un día no pudiéramos contar con las mismas? ¿Qué alternativas buscaríamos? La electricidad es un recurso importante en nuestra vida, ya que está presente en la mayoría de actividades que realizamos. Por eso, es muy importante ser responsables a la hora de utilizarla. Esto no significa que dejemos de utilizar esta energía, sino que evitemos el consumo excesivo e indiscriminado de la misma. Antes de adentrarnos en las medidas que podemos tomar
para tener un consumo responsable, debemos conocer cómo se mide nuestro consumo. La cantidad de energía eléctrica que consume un aparato eléctrico depende de dos magnitudes: la potencia eléctrica del aparato y el tiempo que permanece funcionando o el tiempo de consumo. Finalmente, la energía eléctrica que consumimos en nuestro hogar se mide en kilowatts por hora. Esto quiere decir que se mide la cantidad de potencia que consumimos cada hora. De hecho, si preguntamos en nuestros hogares, en nuestras boletas de luz nos aparece nuestro consumo en esta unidad y en base al mismo se determina la cantidad de dinero que debemos pagar por este servicio. Para que las empresas que nos brindan el servicio eléctrico y nosotros sepamos cuánto estamos consumiendo, se utilizan medidores instalados en todos nuestros hogares. Como la palabra indica, estos se encargan de medir la cantidad de energía eléctrica que consumimos, para luego entregar esa información a la empresa. Como ya conocemos cómo se mide el consumo, ahora les mostraremos cuánto consumen los distintos artefactos que están en nuestro hogar. Iluminación doméstica. La iluminación es una de las necesidades más importantes de un hogar y puede representar hasta el 33%, en algunos casos, del consumo energético de un cliente residencial. Por eso es recomendable comenzar a utilizar tecnología LED para todas las lámparas utilizadas en el hogar, ya que las lámparas LED consumen apenas 100 watts por hora, lo cual representa 10 veces menos respecto de una incandescente y 8 veces menos respecto de una lámpara halógena. Asimismo, duran 7 veces más tiempo respecto a estas tecnologías. Agua caliente. Para tener una perspectiva óptima acerca de este tema, daremos a entender que el agua caliente en el domicilio es suministrada gracias a una caldera o a un termotanque eléctrico. El agua caliente representa aproximadamente un 3% del consumo energético de nuestro hogar, así como, por ejemplo, un termotanque eléctrico de 90 litros consume aproximadamente 1500 watts por hora. Calefacción. Nuevamente, se optará por representar la calefacción de una manera completamente eléctrica. El consumo depende del tipo de aparato que vayamos a utilizar para calefaccionar nuestro hogar. Así, por ejemplo, los caloventores eléctricos son los dispositivos más ineficientes para calefaccionar un ambiente por su elevado consumo eléctrico, que es de aproximadamente 2000 watts por hora. En cambio, un panel estándar consume 600 watts por hora. El consumo de un aire acondicionado ronda los 3000 a 4000 watts por hora y, dependiendo de la cantidad de los mismos que tengan en el domicilio, al igual que el tiempo en que estén funcionando, la tasa de consumo será mayor o menor respectivamente en cada caso. Ordenador. El consumo de un ordenador domiciliario se encuentra entre los 400 y 800 watts por hora, dependiendo del modelo y el uso que se le dé al mismo. Televisor. El consumo de un televisor ronda aproximadamente los 80 a 120 watts por hora, dependiendo del tipo, tamaño de la pantalla y el modelo. Horno eléctrico. El consumo de un horno eléctrico domiciliario ronda los 1500 a 1800 watts por hora. Microondas. El consumo aproximado de un microondas ronda los 900 a 1000 watts por hora. Heladera. El consumo de una heladera con freezer actualmente ronda los 75 a 100 watts por hora. Lavarropas. El consumo aproximado de un lavarropas ronda los 175 a 850 watts por hora, dependiendo si el mismo cuenta o no con la función de calentamiento de agua. Pequeños electrodomésticos. A la hora de hablar de los pequeños electrodomésticos podemos centrarnos en la cocina, para tener una perspectiva más acertada de los mismos, ya que en esta podemos encontrar electrodomésticos tales como una tostadora, cuyo consumo ronda los 800 a 1000 watts por hora, una pava eléctrica, la cual ronda los 1000 a 1500 watts por hora, o una cafetera. La misma se encuentra rondando los 900 a 1200 watts por hora, entre otros electrodomésticos que rondan valores similares a los nombrados.
podemos observar que el consumo varía según el tipo de aparato o electrodoméstico que tengamos. Hay electrodomésticos que cuentan con un consumo más eficiente que otros. Esto quiere decir que ahorra más energía para cumplir la misma función, como pudimos observar con las lámparas LED en comparación con las lámparas halógenas. Pero, ¿cómo podemos saber qué artefactos cuentan con un consumo más eficiente de energía? En la caja de nuestros electrodomésticos o lamparitas podemos observar el nivel o rango de consumo energético en su etiqueta energética. La etiqueta de eficiencia energética es una herramienta que te permite conocer de manera rápida y fácil el consumo de energía de los artefactos, electrodomésticos o gasodomésticos, y cuál es su nivel de eficiencia energética. Tiene una barra de colores en escala con letras en orden alfabético, donde en cada escalón representa un nivel de eficiencia energética. A mayor nivel de eficiencia, menor consumo de energía, manteniendo la misma prestación. Ya sabemos cómo conocer nuestro consumo, el de nuestros aparatos y electrodomésticos y su nivel de eficiencia. Ahora que sabemos que todas las actividades que realizamos consumen energía y a cuánto equivale esta energía, comencemos a replantearnos cómo hacer uso de manera más eficiente de la misma. Les damos algunas ideas. Durante el día podemos apagar las luces, excepto que sea necesario tenerlas encendidas, así como apagar aquellas que se encuentran en habitaciones que no se utilizan. También podemos desenchufar aquellos electrodomésticos o dispositivos que no estamos utilizando. Implementar tecnología e iluminación LED de bajo consumo. Comprar electrodomésticos que tengan un buen nivel de eficiencia energética y buscar alternativas que consuman menos energía, como por ejemplo, reemplazar los caloventores por algún aparato de calefacción eléctrico de bajo consumo. Es muy común dejar la televisión y computadora encendidas incluso cuando nadie las está utilizando. Apagarlas o regular su uso es algo que podemos realizar sin ningún problema. Podemos recurrir al uso de bicicletas para transportarnos a distancias cortas o razonables. O en última instancia utilizar el transporte público. Esto significaría una reducción en el consumo de combustible de los vehículos y una disminución en la emisión de gases que afectan a nuestro planeta. También es importante reducir el consumo de agua, evitando dejar la canilla abierta cuando lavamos los platos, limpiamos, usamos mangueras o nos duchamos. Por eso podemos utilizar apliques para ducha que reduzcan el consumo de la misma. Estas son algunas de las medidas que podemos tomar para tener un consumo responsable de la energía. Como sabemos, el consumo excesivo de las energías puede traer problemas, no solo para el planeta debido a los efectos negativos que se producen por la contaminación, sino que la dependencia energética que la sociedad va desarrollando con el tiempo puede generar la escasez de las fuentes energéticas convencionales, entre otras cosas.